Tema distribuciones muestreales, ¿sí? Es necesario destacar la importancia de un entendimiento claro de estas distribuciones, dado que este concepto es la clave para comprender la inferencia estadística, ¿sí? En este camino, entonces, las distribuciones de probabilidad nos sirven para dos propósitos. El primero, permiten responder preguntas de probabilidad acerca de estadísticas muestreales. 2. Proporcionan la teoría necesaria para hacer válidos los procedimientos de inferencia estadística, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver de aquí en adelante? Bueno, vamos a ver lo necesario para poder nosotros, ¿verdad?, a partir de utilizar una distribución muestreal, contestar preguntas de probabilidad acerca de la estadística muestral, ¿sí? Esto obviamente recordando lo que vimos en la unidad número 2 sobre la estadística muestreal, ¿no? Que al final una estadística muestreal es una medida descriptiva, ¿sí? Como la media, la mediana, la varianza o inclusive la desviación estándar, que obviamente estos se calculan a partir de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, como definición, la distribución de todos los valores posibles que puede asumir una estadística, ¿sí?, o un estadístico, calculados a partir de muestras del mismo tamaño, seleccionadas aleatoriamente de la misma población, se llama distribución, ¿sí?, de muestreo de ese o de esa estadística. Muy bien. ¿Cómo elaboramos nosotros una distribución muestreal? Bueno, se pueden construir empíricamente, ¿sí? Para ello, para ello muestro lo siguiente. De una población finita, que es la que está representada por el círculo, en este caso rojo, ¿verdad? Esta es una población finita de tamaño n, y vamos a suponer que conocemos la varianza. Se extraen de manera aleatoria muestras de tamaño n, ¿sí? Yo obtengo de esa población una muestra n1, una muestra de tamaño n2, una muestra de tamaño n3 y una muestra de tamaño, una muestra o muestras, pero con un tamaño igual, ¿sí? N1 pertenece a la muestra 1, N2 a la muestra 2, N3 a la muestra 3 y así sucesivamente hasta la enésima muestra, todas del mismo tamaño, ¿sí? Ahora, supongamos nosotros que a cada una de estas muestras yo le obtengo un estadístico. Vamos a suponer la media, pero también puede ser la varianza, también puede ser la desviación estándar, ¿verdad? Pero vamos a suponer que yo obtengo la media, es decir, le obtengo la media a le obtengo la media a esta muestra, le obtengo la media a esta muestra y así sucesivamente hasta la enésima muestra, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Bueno, cuando el muestreo se realiza a partir de una población distribuida normalmente con una varianza de población conocida, ¿sí?, hay que entender estos conceptos y recordarlos. Cuando se refiere a una población distribuida normalmente, bueno, quiere decir que nuestros datos se comportan más o menos en forma de una campana y que la media, mediana y moda tienen el mismo valor y están en el centro. Muy bien. Cuando esto sucede se cumplen tres cosas. Miren, la primera, este símbolo que aparece aquí, significa la media de las medias. Es decir, yo obtengo este valor, este valor, este valor, este valor y le saco la media a esos valores, significa la media de las medias. Dice que la media de las medias es igual a la media poblacional, es decir, a la media de esta población. ¿Sí? Se cumple si yo hago este procedimiento de una distribución muestreal.
Ahora bien, ¿qué pasa con la varianza de esas medias? Si yo a estos valores les saco su varianza de estas medias, dice que eso va a ser igual a la varianza de la población sobre la raíz de n. ¿Sí? En este caso n pues es cuántas haya yo tomado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N es el tamaño, el número de muestras que yo utilicé para esa distribución muestreal. Más adelante vamos a ver que esto es algo importante porque lo vamos a conocer como error estándar. ¿Sí? Esto nos va a representar un error y es conocido como error estándar. ¿Sí? Ahora se va a cumplir una tercera que dice la distribución muestreal de X es normal. Es decir, si yo grafico estos puntos, ¿verdad? Hasta la enésima muestra, se van a comportar de esta forma, como una distribución normal. Siempre, 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 siempre va a suceder eso. ¿De acuerdo? Ahora bien, las distribuciones muestreales, pues normalmente para una distribución muestral se tiene interés en conocer generalmente tres cosas: la media, su varianza y su forma funcional, es decir, su apariencia gráfica. Si tiene más o menos una forma de campana o si está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha. Es bien conocida, ¿verdad?, la dificultad que existe para elaborar una distribución muestreal de acuerdo con el procedimiento que acabo de mencionar. Obviamente cuando la población es muy grande, ¿sí? Para poder abarcar toda la población es muy grande. Ahora, también es un problema cuando la población es infinita, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuántas muestras necesitamos para hacer una distribución muestreal, verdad? Entonces, lo mejor que se puede hacer de manera experimental es aproximar la distribución muestreal de la estadística, ¿de acuerdo? Por eso es importante nosotros tomar en cuenta esto que viene. Y lo primero que nosotros vamos a intentar hacer es aproximar esta distribución muestreal a la de la media, ¿sí? A la de la media de una muestra. Con esta es con la primera que vamos a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros hacemos todo ese proceso, hay algo importante, ¿sí? La distribución muestreal de X, de la media, ¿sí? De la media, como estadístico, en su forma funcional, siempre se comporta, ¿verdad? O generalmente se comporta como una distribución normal o se aproxima a una distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es importante. Ahora, una distribución muestreal de la media, hay dos opciones. Una, cuando se hace un muestreo a partir de poblaciones que siguen una distribución normal, ¿sí? La otra es a partir de poblaciones que no siguen una distribución normal, ¿verdad? Y entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, hay varias cuestiones que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Cuando la distribución muestreal de X, ¿sí?, se realiza a partir de poblaciones que siguen una distribución muestreal, entonces nosotros tenemos varias propiedades que se cumplen. La primera, la distribución de estas medias será normal. La media, ¿sí?, de estas muestras, de esta distribución, será igual a la media de la población de la cual se seleccionó la muestra. Y la varianza, ¿sí?, que lo vamos a conocer, de la distribución X será igual a la varianza de la población dividida entre el tamaño de la muestra, ¿sí? Entonces, esto es algo importante que nosotros vamos a tener. Pero, ¿qué pasa cuando la distribución, ¿sí?, no sigue, o cuando los datos no siguen una distribución normal? Bueno, cuando no siguen una distribución normal, o cuando no sabemos si la población sigue o no una distribución normal, aplicamos algo que se llama el teorema del límite central. ¿Qué dice este teorema? Dice, dada una población de cualquier forma, puede ser una distribución normal o no, ¿sí?, con una media y una varianza finita conocidas, la distribución muestreal, ¿sí?, de esta población, calculada a partir de muestras de tamaño n,
como lo hago acá, ¿sí? A partir de esto, de este procedimiento, será casi normal con una media y una varianza, ¿sí? Esta varianza, cuando la muestra sea ¿qué? Muy grande. Si este tamaño de la muestra, si esta muestra es muy grande y además el número de muestras también es muy grande, entonces nosotros podemos decir que podemos nosotros asumir que siguen una distribución normal, aunque no sepamos exactamente cómo se distribuye. Eso es lo que nos dice este teorema del límite central. Siempre va a pasar así. Hay cuestiones empíricas, ¿no? Porque a veces llega uno al punto o surge la pregunta: ¿qué tan grande debe ser la muestra para que el teorema del límite central se pueda aplicar? Bueno, no existe una respuesta como tal. El tamaño de la muestra depende de la condición de la no normalidad en la población. Sin embargo, hay una regla empírica que establece que en la mayoría de las situaciones prácticas, ¿sí?, una muestra de tamaño 30 o mayor o igual a 30 se considera lo suficientemente grande, ¿sí? En general, la aproximación de la normalidad de esta distribución muestreal llega a ser mucho mejor a medida que crece el tamaño de la muestra. Es decir, yo te puedo decir, ¿sabe qué? ¿Cuál es el tamaño de la muestra que debemos de tomar en cuenta para que podamos garantizar esto? Bueno, empíricamente n debe ser mayor o igual a 30, pero obviamente entre más grande sea esta n, es mucho mejor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, hay algo que se llama muestreo sin reemplazo, ¿sí? Este muestreo sin reemplazo, bueno, es porque todo lo que hemos visto ahorita, de lo que les he platicado, ¿sí?, los resultados se han dado con la premisa de que el muestreo es con reemplazo o que la muestra fue extraída de una población infinita, ¿verdad? Pero en general, pues hay efectos de muestreo con reemplazo y en muchos casos prácticos el muestreo debe hacerse a partir de una población finita. Por lo tanto, es necesario conocer el comportamiento de la distribución muestreal de la media de las muestras con estas condiciones, ¿de acuerdo? Para eso, bueno, es necesario solamente verificar una reglita y esa regla vemos si se cumple, adelante, y si no se cumple, aplicamos entonces nosotros otra fórmula. Yo lo pongo acá de este lado, miren, de este lado lo vamos a encontrar. El muestreo se efectúa a partir de una población que sigue una distribución no normal, ¿sí? Estamos viendo que es una distribución normal con una varianza de población conocida. Se cumple lo siguiente: la media de las medias es más o menos la media de la población. La varianza es igual a la varianza sobre la raíz del tamaño de la muestra, siempre y cuando la razón, ¿sí?, la razón o la división de n entre el tamaño de la población sea menor o igual a 0.05. Si esta condición no se cumple, entonces aplicamos esta ecuación para poder nosotros estimar la varianza muestreal, ¿sí?, para poder encontrar esta varianza muestreal. ¿De acuerdo? Entonces, si esto se cumple, entonces aplicamos esta fórmula. Si no se cumple, entonces aplicamos esta fórmula, que esta fórmula se llama corrección por población finita, ¿sí?, cuando la población es pequeña y entonces tenemos que hacer esta corrección. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar esa decisión. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde se nos presenten se nos presenten algo parecido a lo que estamos revisando ahora. Ahora, muy bien, es importante que nosotros entendamos que cuando el muestreo, ¿sí?, aquí estamos, cuando el muestreo se realiza a partir de una población distribuida normalmente, podamos ver que aquí nosotros no es necesario hacer esta corrección finita, ¿sí? Pero cuando nosotros no sabemos cómo se encuentra la distribución de esta población, hay que hacer dicha corrección. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio para poder entender un poquito mejor de lo que estamos hablando. Miren, supongan que en una población grande de seres humanos, fíjense, ya estamos diciendo grande, entonces podemos decir que es una población casi infinita, es muy grande.
de seres humanos. Dice, la dimensión del diámetro craneal sigue una distribución aproximadamente normal. Es decir, ya se sabe que sigue más o menos este comportamiento. Con una media de, ¿sí?, 185.6 milímetros. Y una desviación estándar, ¿de cuánto? Una desviación estándar de 12.7. Entonces dice, bueno, la media de esa población, ya no la están dando, es de 185.6 milímetros. Y la desviación estándar de esa población, se está refiriendo a la población, es de 12.7 milímetros. ¿Usted sabe eso? ¿No? La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de tamaño 10, una muestra que tenga tamaño 10, de esta población tenga una media, que esta población tenga una media mayor que 190? Ok, bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos está tratando de dar este problemita. Nos dice lo siguiente, ¿verdad? Nos dice que la media de esta población es de 185.6, ¿de acuerdo? Y que su desviación estándar es de 12.7, ¿verdad? Milímetros. Aquí también milímetros. Muy bien. Ahora dice que queremos saber, ¿verdad?, cuánto equivale o cuál es la probabilidad de que ésta sea mayor a 190. Entonces digamos que 190 se encuentra de este lado, ¿correcto? El 190, si aquí vale 185, 190 está más o menos por aquí. Aquí es de 190. Dice que sea mayor. Entonces yo quiero encontrar la probabilidad de que se encuentre de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, bueno, hay que hacer un cambio de variable, como lo hemos venido trabajando, para poder hacer esto. Ahora, muy bien, vamos a empezar a calcular. ¿Cuánto vale esta? La varianza de las muestras. La varianza de las muestras es la desviación estándar sobre la raíz de n. Y esto es igual a 12.7 sobre la raíz de 10. ¿Correcto? Y esto nos da aproximadamente 4.0161. Muy bien. Ahora bien, vamos a hacer un cambio de variable, ¿sí? Vamos a pasar a z para que podamos hacer ese cálculo. Z es igual a lo siguiente, miren, se calcula, es igual a la media menos la media de las medias sobre el error estándar, ¿sí? Y esto es igual a lo siguiente. Ahora, la media de las medias, recordemos que la media de las medias, ¿verdad?, es igual a la media. Entonces, si ya nos dieron la media, pues entonces la media de las medias es más o menos la media, teniendo en cuenta esto. Entonces aquí sería igual a 190 menos 185.6 sobre esto que es el error estándar, pero que nosotros ya lo calculamos, que es 4.0161. Entonces aquí z es igual a 1.10, ¿sí? 1.10, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto nosotros entonces lo pasamos a z. Decimos, a ver, bueno, vamos a ver a z. Sabemos nosotros que en z, aquí vale 0, este vale 1, y entonces 1.1, pues vamos a pensar que se encuentra más o menos por aquí. Y entonces esto da esta área. Entonces yo quiero encontrar la probabilidad de que z sea mayor a 1.10. Y eso lo vamos a encontrar. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrarlo utilizando nuestra herramienta, ¿verdad? Vamos a ver distribución normal con una media, y aquí x va a ser de 1.1
y que sea mayor. Ahí está. Nos da de 0.1356. Muy bien, 0.1356. Entonces esto es 0.1356. Y ya encontramos entonces esta probabilidad. Por lo tanto, podemos decir que la probabilidad de que la muestra de tamaño 10 tenga una media mayor que 190 es de 13.56%. ¿Sí? Así es como resolvemos este ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a resolver un segundo. Dice, si la media y la desviación estándar de la concentración de hierro en el suero en hombres sanos es de 120 y 15 miligramos, ¿verdad? Es de 120 y 15 microgramos, microgramos por cada 100 mililitros, ¿verdad? Respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 50 hombres normales tenga una media entre 115, ¿verdad? Y 125? Entonces vamos a resolver esto de la siguiente manera. Es algo muy sencillo. Aquí son 120 y 15. No, realmente aquí hay un error. Aquí son 120 microgramos por cada 100 mililitros. Entonces, digamos que aquí tenemos que la media, ¿verdad? Porque ya nos está dando que la media es de 120 microgramos, que la desviación estándar es de... Ah, no, aquí está, como es respectivamente, entonces la desviación estándar es de 15 microgramos, ¿verdad? Por cada 100 mililitros. Ahora, una muestra de tamaño 50, ¿verdad? Dice que tengo una probabilidad queremos la probabilidad de que esta media esté entre 125, menor o igual a 125, mayor o igual a 115. Quiero encontrar la probabilidad de que la media se encuentre entre esos valores. Muy bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos una distribución aproximadamente normal, pensando en que es una muestra grande, porque vale 50. No nos dice, el ejercicio no nos dice si sigue o no una distribución normal, pero veamos que la muestra es de tamaño 50. Entonces con eso nosotros podemos decir que aplicamos el teorema del límite central. Muy bien, y podemos tomarlo como si esto, o decir que siguen una distribución normal, aunque no nos lo está diciendo el problema, o aunque ellos no lo conocen, ¿no? O lo desconocen. Muy bien, entonces nuestros datos en X, en media más bien, aquí dice, bueno, aquí está la media, su media ellos es de 120, ¿no? La media de la población. Entonces en este caso dice 125, lo voy a poner con otro color. 125 está por aquí, 115 está por acá. Y quieren que encontremos esta probabilidad de que la media caiga entre estos límites. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga entre estos límites? Muy bien, para ello, bueno, vamos a calcular 2, ¿no? 2. Entonces, decimos, esto es igual a la probabilidad de que, pues vamos a calcular el primero, vamos a calcular el error estándar para que podamos nosotros avanzar. Esto es igual a la desviación sobre la raíz de n, entonces esto es igual a 15 sobre la raíz de 50, ¿verdad? Y esto nos da, ustedes lo hacen con la calculadora, nos da 2.12, ahí está, ¿de acuerdo? Ahora bien, nosotros decimos cuál es la probabilidad de esto. Bueno, vamos a encontrar la probabilidad de z, que si nosotros aplicamos va a ser 115 menos 120 sobre 2.12, que sea menor o igual a z, menor o igual a ¿cuánto? A 125 menos 120 sobre 2.12.
¿sí? Nosotros podemos ver que esto es como si fuera Z1 y esto Z2, ¿de acuerdo? Entonces es como si tuviéramos lo siguiente. Aquí vale 0, aquí vale Z1 y aquí vale Z2. Queremos encontrar eso. ¿Esto a qué es igual? Bueno, encontramos primero esta área, ¿verdad? Que puede ser representada por todo esto en la gráfica. Vamos a ver cuánto nos da esa. Vamos a ver cuántos son nuestros valores. Entonces, regresamos aquí a este. La probabilidad de que esto nos da menos 2.36 menor o igual a z, que es menor o igual a 2.36, nos dio el mismo valor, pero del otro lado. Entonces, aquí, este valor de acá es de 2.36 y el de acá es menos 2.36. Vamos a encontrar primero el área para 2.36 y toda el área que está del lado izquierdo. 2.36, realizar. Pero este es menor, ¿verdad? Ahí está. 2.36 nos da 0.99086. Entonces esta área de acá, que es la que está de este lado, sería, lo voy a poner con otro color, 0.99086 menos, y ahora le voy a quitar el otra área, esta área que está aquí, para que ahora de restarlo me dé la que está en medio. Entonces, ¿cuánto vale Z1? 2.36, pero negativo, ¿no? Entonces, aquí basta con ponerle un negativo, un menor o igual, y vemos que esto es 0.00914, dos ceros y 914. Entonces, esto es 0.00914. Y esto nos da aproximadamente 0.9818. Por lo tanto, hemos resuelto el problema. Es decir, la probabilidad de que una muestra de tamaño 50, ¿sí?, de hombres normales de esa población obtengamos una media entre 115 y 125 microgramos por cada 100 mililitros es del 98.18%. Y con esto nosotros hemos resuelto el problema. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí en adelante, bueno, vamos a hacer unos ejercicios aplicando lo aprendido de distribuciones muestreales. Mismos que van a poder ustedes consultar en el PDF.